Estimados hermanos y amigos de nuestro ministerio, una vez más, por gracia de Dios, nos estamos dando cita en esta oportunidad para poder así dar una presentación más acerca de los estudios que se han venido impartiendo. En sí, esta presentación es, por así decirlo, la culminación o la presentación que trae a la perfección los mensajes o las presentaciones que ya se han impartido en las últimas presentaciones atrás. Así que espero que hayan hecho su parte al entender lo que se presentó, que vean la importancia de lo que se ha hablado y vean cómo lo que se ha dicho realmente se ha venido cumpliendo al pie de la letra con referente al último presidente de los Estados Unidos y también con referente a Donald Trump y el cambio de los tiempos. Todas estas cosas en realidad se compaginan y hacen una verdad completa. Así que esto que vamos a hacer en esta presentación simplemente es la culminación o la perfección de lo que se ha presentado en esas presentaciones, de lo que ha sido el cambio de los tiempos, como ya lo he repetido o ya lo he mencionado. Así que esta presentación, al dar comienzo aquí, vemos que la presentación para esta oportunidad se titula La apertura del séptimo sello o la apertura del séptimo y último sello que trae a la perfección el mensaje final que se tiene que predicar y que el pueblo de Dios ha estado esperando ya por un par de años específicamente para nuestra historia. Así que vamos a comenzar aquí en sí para ver en realidad a qué se refiere esta presentación y vamos a ver realmente que esto es en sí la verdad que hemos estado esperando como el pueblo que repite la historia del adventismo al final del tiempo como lo hemos enseñado. Así que vemos esto aquí al comenzar en esta diapositiva. Nos habla acerca del rollo y el cordero. Y vemos que nos dice aquí, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, o completamente sellado, que es lo que significa. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Nos sigue diciendo esta escritura. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es Apocalipsis capítulo 5 versículo del 1 al 9. Y vemos aquí que a razón de que el Señor Jesucristo murió o fue sacrificado como cordero,
Eso lo llevó a ser vencedor por medio de la obra que él hizo en la cruz. Y eso también hizo que a la vez se convirtiera en el león de la tribu de Judá, el león vencedor que venció a Satanás en la contienda. Y vemos que eso ahora le da el poder de poder abrir el libro que estaba completamente sellado en la mano de Dios. Y él lo recibe para que así él lo pueda abrir y pueda abrirlo al entendimiento del pueblo de Dios, especialmente a nosotros que vivimos en los tiempos finales de la historia. Así que vemos que en esta presentación estamos cubriendo acerca de este libro que vemos aquí en Apocalipsis 5 del 1 al 9. Y lo que quizás algunos no sepan es de que este libro en sí, al avanzar aquí, vemos que el libro o los sellos de este libro en realidad contienen la historia política externa de la iglesia. En otras palabras, este libro se ha entendido históricamente que abarca un periodo de 7 tiempos a través de la historia de la iglesia, desde el tiempo cuando comenzó la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Así que esto mismo es lo que les enseño aquí a través de este texto que nos dice: los sellos cubren 7 periodos de tiempo desde el comienzo de la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Cristo. Y simplemente a modo de repaso, quizás algunos no sepan, simplemente lo quiero enseñar esto, no es en sí el enfoque principal, simplemente lo voy a enseñar para pasar al siguiente paso. Pero lo que quiero enseñar aquí es de que el primer sello de Apocalipsis en el capítulo 6 nos habla acerca de un caballo blanco que representa a la iglesia triunfante, y esto es un periodo de tiempo que comienza del tiempo de cuando comenzó la iglesia en el año 31, específicamente en el día del Pentecostés en adelante hasta alrededor del año 100, cuando la iglesia salió a triunfar y a conquistar el mundo, representado por ese caballo blanco y el que estaba sentado en él. Ahora, el segundo sello representa a la iglesia perseguida por los césares específicamente. Y este periodo de tiempo abarca aproximadamente del año 100 al año 320, al tiempo de la conversión de Constantino, cuando se termina la persecución. Y esto es aproximadamente el tiempo que abarca el segundo sello de la iglesia perseguida, o el segundo sello. Ahora, el tercer sello, esto representa a la iglesia transigente. En otras palabras, el caballo negro, que representa la iglesia, la unión de la iglesia y el Estado, y la introducción de doctrinas falsas dentro del cristianismo. Y esto va alrededor del año 320 después de Cristo al año 538 después de Cristo. Esto representa el tiempo del tercer sello. Ahora eso da lugar al cuarto sello, el cuarto sello representa en sí la iglesia, o el tiempo de la iglesia papal o de la Edad Media, y esto comienza alrededor del año 538 y se termina aproximadamente entre el año 1770 después de Cristo, cuando se termina la obra de la iglesia papal, de la persecución de los mártires durante ese tiempo. Esto es el periodo de las edades oscuras, como se le conoce, y de la obra, como sabemos, del hombre de pecado durante este periodo. Ahora, esto nos lleva al quinto sello. Y el quinto sello en realidad es un recuento de los mártires de la Edad Media y también el anuncio de los mártires futuros. Y eso en sí abarca aproximadamente del año 1770, cuando se termina la persecución alrededor de ese tiempo, y abarca también el tiempo de la ley dominical, cuando se empieza la persecución y se termina con el cierre de gracia, cuando empiezan a caer las 7 plagas postreras.
esto es en sí el periodo que abarca el quinto sello. Ahora vemos que también habla acerca del sexto sello, y este sello en realidad cubre la secuencia de eventos finales que comenzaron a partir de 1775, alrededor de esas fechas, hasta el tiempo de las 7 copas o del cierre de gracia. Como se darán cuenta, el quinto y el sexto sello en realidad se compaginan o corren paralelos, por así decirlo, ya que los últimos 3 sellos no corren uno después del otro, sino que coinciden o corren paralelos, ya que están haciendo un énfasis específico en diferentes cosas. Así que ahora vemos que eso da lugar al quinto, al séptimo y último sello, y esto significa o enseña en realidad la purificación y el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia al entenderse el mensaje final en su perfección. Y este periodo abarca un periodo aproximadamente del tiempo de septiembre 11 del 2001, alrededor de la ley dominical y del cierre de gracia. Así que por esa razón es importante entender estas cosas, nos da un contexto de el entendimiento histórico de los sellos, y esto se entendía más o menos en cuestión de los primeros 4 sellos. Se ha entendido desde tiempo antes de que comenzara la iglesia adventista. Los últimos 3 sellos en realidad son entendimiento que se ha recibido a partir de ese tiempo en adelante. Así que vemos que esto es la historia política externa de la iglesia en grandes rasgos. Hay mucho más que se puede enseñar, que se puede hablar sobre esto. Sin embargo, ese no es el enfoque de la presentación. Simplemente es para poderles darles el marco de lo que ha representado a manera general los 7 sellos a través de la historia de la iglesia. Vemos que nos dice también aquí en esta otra cita o en este otro párrafo, y nos dice: la visión de los 7 sellos es paralela a la visión de las 7 cartas a la iglesia. Nos dice, narran la misma historia, pero con un énfasis diferente. En tanto que las 7 cartas describen la historia interna espiritual de la iglesia, los 7 sellos describen la historia externa política de la misma en sus conflictos con los poderes de la tierra. Así que esto es en realidad lo que estamos hablando. Ustedes pueden estudiarlo más en detalle si ustedes lo desean. Quizás hay muchas presentaciones por allá afuera que pueden ustedes ver y entender, que quizás van a dar más información sobre esto. Como les digo, es simplemente a manera de repaso. No quiero explayarme aquí en todo esto, pero sí quiero exponerlo para que sepan que sí entiendo, o que sí entendemos en el ministerio lo que representan los sellos en el aspecto histórico, en el aspecto político de la iglesia, desde el comienzo hasta su final. Pero esto no se queda ahí. Esto, como he mencionado, es el panorama general histórico que ya se entendía más o menos a partir de antes del año 1798, antes que empezara lo que era la historia del adventismo, y esto representa ese panorama general histórico, como lo demuestran muchos de los inclusive reformadores y padres de la iglesia, que ya entendían en alguna manera estos sellos como lo estamos enseñando aquí, a excepción quizás de los últimos 3 sellos, como ya lo mencioné. Así que eso es lo que es, pero hay más en realidad. Y eso es a lo que me quiero enfocar, en las cosas de más a lo que se refieren estos sellos, a las otras cosas que representan o interpretan estos sellos. Y vemos la razón por qué lo digo de esa manera. La razón es porque sabemos que Cristo es el alfa y la omega. Él representa, como nos dice en Apocalipsis 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era
y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. Y también en el último capítulo de la Biblia, en el último capítulo del libro de Apocalipsis nos dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, versículo 13. Así que, como ya lo hemos enseñado en presentaciones anteriores, Cristo representa el alfa y el omega. En el Apocalipsis lo menciona las razones porque Él está enseñando que lo que enseña ahí ya ha pasado en las historias pasadas. Él ya lo ha ilustrado desde el principio y lo está enseñando en el final con el libro de Apocalipsis que representa la historia final de la tierra en los últimos capítulos. Así que vemos que hace el énfasis al principio del libro y al final del libro para hacernos entender que lo que está ahí ya ha sido enseñado al principio de la historia con los diferentes pasajes bíblicos que ahí se muestran que vienen del Viejo Testamento, que aproximadamente 278 citas o 273 citas aproximadamente del Viejo Testamento son las que se ven en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, alrededor de 3/4 del libro representan el Viejo Testamento. Y lo quiero recalcar aquí con esta otra diapositiva que nos habla acerca del fin desde el principio en Isaías 46, versículo del 9 al 10, donde nos dice que acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento en este caso para nosotros, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y vemos, y dice, ¿y por qué? Dice, porque anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuevamente la cita es Isaías 46, versículos del 9 al 10. Así que él anuncia lo por venir desde el principio, como lo enseña en el Apocalipsis, como ya lo mencioné. Y vemos que la manera que lo hace, no lo hace como dice aquí en Isaías 44, del 6 al 8. Y dice, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Y vean aquí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo como tipo, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros, o sea, nosotros que estamos escuchando, sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 44, nuevamente del 6 al 8. Así que él anuncia lo por venir desde el principio, al establecer al pueblo antiguo o a los hombres de la antigüedad como esos tipos que nos iban a enseñar las cosas al final del tiempo, con las cosas que pasaron con ellos al principio del tiempo. Y que los que entendamos esto somos los testigos de Dios, somos los verdaderos testigos que tenemos que dar ese testimonio ahora al enseñarlo al mundo a través de los antitipos, que es lo que tenemos ahora que hacer. Así que al avanzar aquí vemos que en esta otra diapositiva nos habla acerca de convergencia de historias en el libro de Apocalipsis. Y nos dice en Hechos de los Apóstoles, la página 467. Y nos dice, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan, lo que ya mencioné. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Así que nos dice aquí claramente que
en el libro de Apocalipsis se encuentra el complemento del libro de Daniel. En otras palabras, los sellos o el libro sellado en el libro de Apocalipsis, en este caso a lo que nos estamos hablando, ese libro se encuentra representado en el libro de Daniel. Y eso es importante de entender, ya que como nos dice, es un mismo libro. Uno es una profecía, el otro es una revelación. Uno enseña o proclama la profecía y el otro enseña cuando se abre esa profecía. Así que vemos que en este libro, en el del Apocalipsis, se encuentran y terminan las historias de la Biblia o del Antiguo Testamento para enseñarnos lo que tiene que ocurrir al final de la historia de la tierra en el cual estamos viviendo tú y yo actualmente. Así que ahora vemos que esto dice que testifican específicamente a nuestro tiempo, ya que todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el tiempo en el cual ellos vivieron, y que sus profecías tienen su aplicación ahora para nosotros, la última generación que vive en esta tierra. Así que vamos a ver ahora al avanzar aquí, vemos que el libro de Daniel, como ya dije, es el libro sellado en la mano de Dios el Padre cuando se la da a Jesucristo el Hijo. Y vemos que este libro, como ya vimos, es el libro de 7 sellos. En realidad es el mismo libro que se ve en el libro de Daniel en el capítulo 12. Y vemos aquí que nos dice en esta diapositiva y en esta cita. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Vea que aquí está el libro sellado y vemos que se le dice a Daniel que lo selle hasta un periodo específico, hasta el tiempo del fin. Y dice, muchos correrán de aquí para allá en las escrituras y la ciencia se aumentará progresivamente poco a poco a partir del tiempo del fin. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Daniel 12, versículo del 4 al 10. Así que este libro específicamente vemos que es el mismo libro sellado con 7 sellos en la mano del ángel de Apocalipsis 5. Y vemos que este libro se iba a abrir en cierto periodo de la historia y que a partir de ese tiempo iba a comenzar ese aumento de la ciencia progresivamente. Y ese libro iba a poner en relieve dos clases de personas, los impíos y los que iban a comprender, aquellos que iban a entender realmente lo que está sucediendo y los que no iban a entenderlo. Así que vemos que ese libro se iba a abrir en un periodo de tiempo y ahora vemos que nos dice al avanzar aquí, en esta diapositiva que nos dice Daniel comienza a abrirse en 1798. Y vemos aquí en el conflicto de los siglos la página 356. Y dice, la venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798.
Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron, tampoco Lutero. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero vean ahora en lo rojo. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Esto es el conflicto de los siglos, la página 356. Así que es el libro de Daniel, que es el mismo libro del Apocalipsis. Ese libro iba a empezar a abrirse a partir de 1798. Iba a empezar el aumento de la ciencia progresivamente. Los sellos iban a abrir uno tras otro progresivamente para así hacer entender al pueblo acerca de los eventos que tenían que ocurrir. Y vemos que eso no tan solo lo vemos en esa cita, sino que también en el mismo libro de Daniel nos da la misma fecha como segundo testimonio acerca de la fecha del tiempo del fin, que nos dice en Daniel 11, versículo 40, la parte A. Y nos dice aquí en esta cita, 1798, tiempo del fin. Y nos dice aquí en Daniel 11:40, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Así que en su primera parte de su cumplimiento, que nos vemos en la parte de amarillo, vemos que el rey del sur iba a contender con el rey del norte en el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin lo vemos ahora en esta otra diapositiva. Vemos que en 1798 el rey del norte era el papado en ese tiempo, como lo vemos aquí, representado por el Vaticano donde se encuentra su sede. Y aquí vemos que es el poder que reina a Babilonia espiritual. Es el que tiene las características de la Babilonia espiritual que representaba el rey del norte en el Antiguo Testamento. Ahora, en ese periodo, el rey del sur representa a la Francia atea, que era el poder que reina a Egipto espiritual, o al ateísmo que representaba al Egipto en el Antiguo Testamento. Vemos que eso fue en el tiempo de Napoleón Bonaparte, cuando el rey del norte y el rey del sur se confrontaron, y el rey del sur le infligió la herida mortal al papado, para de ahí en adelante empezar a buscar la sanación de esa herida, de lo que era el poder del Estado, que es lo que había perdido. Así que vemos que esto es 1798 como segundo testimonio acerca del tiempo del fin, cuando se iba a empezar a abrir ese libro de ese libro de 7 sellos de Apocalipsis, capítulo 5, 6 y capítulo 8 también. Así que vemos ahora que a partir de ese tiempo, vemos que ahora nos dice que Daniel comienza a abrirse en 1798. Y vemos que nos dice aquí, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Vean, ahora ese mismo libro que estaba sellado, ahora se encuentra abierto en la mano de este ángel. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Vean, el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, o los eventos de los 7 sellos. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz
del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi, y vean, esta descripción en rojo nos enseña claramente que es el mismo ángel de Daniel 12 que acabamos de leer. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, el tiempo que proclamó el ángel de Apocalipsis 12, acerca del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, representando los 1260 años de persecución papal. Ese tiempo llegaría a su fin, ya que aquí nos dice que ese tiempo no sería más. Y nos sigue diciendo: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y vemos que nos sigue diciendo esta cita, nos dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esto es la experiencia del pueblo de Dios al entender y predicar ese mensaje. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es Apocalipsis 10, del 1 al 11. Así que aquí vemos cuando se abre ese libro que tenía el ángel, vemos que es el mismo libro de Daniel, el mismo libro de Apocalipsis capítulo 5 que leímos al principio. Y vemos que esto que estamos leyendo aquí representa el tiempo cuando el mensaje se iba a entender, se iba a predicar, y eso iba a hacer que el pueblo al comerlo lo sintiera dulce, sintiera esa experiencia dulce, y al final iba a haber un chasco con el sabor amargo en la boca. Y no tan solo eso, también nos enseña que una vez que esa historia pasara, una vez que se cumpliera eso que se menciona aquí, esa experiencia y esos eventos, vemos que le dice el ángel a Juan que es necesario que profetice otra vez. En otras palabras, es necesario que esa historia se vuelva a repetir nuevamente. Es por eso que iba a predicar nuevamente como ellos lo hicieron al principio de la historia. Así que vemos ahora que nos dice aquí 7 sellos y 7 truenos. Y nos dice en esta cita: una persona que es nada menos que Cristo. Dice: el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo, en el cual ahora ya estamos viviendo. Satanás, junto con hombres impíos, engañarán a todo el mundo, y también a las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención, clama en alta voz, debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Así, algo importante en esta cita es de que ese ángel a que tiene el libro es nada menos que el Señor Jesucristo, el que abre el libro de los 7 sellos, que es este mismo que se está hablando aquí. Y vemos que nos dice o nos continúa diciendo esta cita acerca de los 7 sellos
y los 7 truenos. Dice, después que los 7 truenos emitieron sus voces, vean, pongan atención, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros, que serán revelados a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos, los 7 sellos. De esto se deduce, vean, que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Vean, la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Nos sigue diciendo, los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es un libro sellado, el otro un libro abierto. Juan escuchó los misterios que pronunciaron los truenos, pero se le ordenó que no los escribiera. Y ahora vean en esta parte de abajo, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debía necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Esta cita viene de Mensajes Selectos, la página 59. Así que eso que hablaron los 7 sellos o los 7 truenos es lo que estaba o lo que iba a ocurrir durante los mensajes del primero y del segundo, los cuales fueron predicados en la historia milerita. Y esto es a lo que me refiero en esta gráfica. Vean, aquí lo voy a ilustrar acerca de estos 7 truenos o 7 sellos cumplidos en la historia milerita bajo los mensajes del primero y del segundo ángel. Y dice, los 7 truenos fue una delineación de eventos que sucedería bajo el mensaje del primero y del segundo, como lo acabamos de leer. Y eso representa el tiempo cuando llegó el primer mensaje en 1798, en el tiempo del fin. Eso es lo que representa. Vemos que el ángel es cuando llega a la historia y empieza a ver ese aumento de la ciencia a partir de ese evento. Eso es lo que representan esas rayas. Vemos que llega el momento cuando ese mensaje recibe poder en agosto 11 de 1840 y es el tiempo cuando es la caída del Imperio Otomano y es cuando el ángel llega para darle poder, a ese mensaje. Vemos que de ahí en adelante el siguiente suceso en los 7 truenos representa el tiempo en junio de 1842 y vemos que antes de 1842, en mayo, específicamente de ese mismo año, es cuando se publica la gráfica teniendo ya las fechas acerca de cuándo se iba a cumplir la profecía. Y vemos que eso causa que el mensaje comience a ser rechazado a partir de junio de 1842. Vemos que el siguiente suceso en los 7 sellos, vemos que llega a la fecha de abril 19 de 1844, cuando sucede el primer chasco, cuando la fecha llega a su final, cuando estaban predicando acerca de 1843, cuando se iba a cumplir el juicio, cuando iba a llegar Jesucristo nuevamente, que era lo que ellos enseñaban. Vemos que ese es el siguiente evento. Vemos que no se queda ahí. El siguiente de los sucesos o delineación de eventos es el verano de 1844, cuando el mensaje del segundo ángel se predica por primera vez en la historia. En sí, el mensaje, el segundo ángel llega en abril 19 y se le da poder un tiempo después, así como en el primer mensaje. Primero llega y después se le da poder.
Después el segundo llega y después se le da poder. Así que en el verano de 1844 el segundo ángel se predica por primera vez. Pero eso nos lleva a la fecha de agosto 12 al 17 de 1844, cuando comienza el clamor de medianoche y se le da poder al segundo mensaje con la aclaración de Samuel Snow, que es el que trae el mensaje del clamor de medianoche, al dar la explicación específica acerca del tiempo que iba a ser en octubre 22 de 1844. Así que el siguiente, esto que vemos aquí, de abril 19 a agosto 17, representa el tiempo de demora o el tiempo de dilación que tuvieron que esperar en el tiempo de ellos. Y eso los llevó finalmente a la fecha esperada de octubre 22 de 1844, cuando llegó el tercer ángel y sucedió el gran chasco de la puerta cerrada, cuando Cristo no llegó a la tierra como ellos esperaban, pero que llegó al anciano de días a comenzar el juicio investigador en el cielo en 1844, el 22 de octubre. Así que esto en sí, lo que vemos aquí, es la delineación de eventos que sucederían bajo el mensaje del primero y del segundo, y que son los 7 sellos o 7 truenos que iban a ocurrir durante esa época, que es lo que nos dijo la cita que acabamos de leer. Y eso era la parábola de las 10 vírgenes cumplidas, que ellos predicaron el mensaje y hubo un primer chasco, hubo el tiempo del clamor de medianoche y hubo la puerta cerrada o el gran chasco en octubre 22. Vemos que 7 sellos se abrieron en la historia milerita o en el tiempo de la historia milerita. Eso es lo que representaba, como lo vimos, eso era la delineación de eventos que iba a ocurrir bajo el mensaje del primero y del segundo, y esto es lo que ocurrió como lo estamos viendo aquí. Pero, como ya lo he dicho, todo esto simplemente ilustra o tipifica lo que iba a ocurrir específicamente ahora en nuestro tiempo, al final de la historia de lo que es el adventismo. Ahora vemos que nos dice en esta otra diapositiva, dice Daniel se abre nuevamente en el tiempo del fin, que es lo que representa el TDF. Y nuevamente el ángel iba a descender con ese libro abierto para que el pueblo lo entendiera y predicar el mensaje de la hora para poder hacer la obra que Dios tiene planeado que se haga antes de su segunda venida. Y vemos que nos dice en Apocalipsis 10 del 1 al 11. Pero específicamente voy a leer nada más la parte de abajo porque ya leímos esta diapositiva, ya la vimos. El énfasis es en sí en la parte de abajo, que nos dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que se le dice a Juan, que tipifica al pueblo de Dios, que es el hombre que representa al pueblo de Dios para el final del tiempo, se le dice que tiene que profetizar. En otras palabras, tiene que profetizar otra vez o repetir ese mensaje que se dio al principio de la historia, y este mensaje se iba a abrir nuevamente, igual como en ese tiempo, se iba a abrir nuevamente en el tiempo del fin, que es importante ver esto. Ahora, ¿cuándo es ese nuevo tiempo del fin? Cuando se iba a profetizar otra vez y iban a ocurrir los mismos sucesos o los mismos 7 truenos que iban a ocurrir nuevamente. Vemos que nos dice que ¿cuándo comenzó ese tiempo? Es la pregunta. Ahora vemos que en Daniel 11, versículo 40, la parte B, ahí mismo donde vimos la primera parte, también se ve la segunda parte en el mismo versículo, ya que, como sabemos, Cristo ilustra el fin desde el principio, aún en el mismo versículo. Vean, nos dice Daniel nuevamente, 1989, tiempo del fin para nosotros. Y vemos que nos dice, pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él,
Y ahora en la parte de amarillo. Y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Daniel 11, versículo 40. Así que iba a haber el tiempo cuando el rey del norte iba a contender ahora con el rey del sur, y en ese tiempo iba a inundar, se iba a desbordar sobre ese tiempo, sobre el rey del sur, y en otras palabras, ese tiempo es el tiempo de 1989, como lo vemos ahora en esta otra diapositiva, donde vemos que nos habla acerca de 1989. Y ahora en este caso nuevamente, el rey del norte sigue representando el papado, ya que es el poder que reina a Babilonia espiritual. Pero ahora el rey del sur, en nuestro tiempo, sigue siendo, obviamente, el poder que reina a Egipto espiritual, o a lo que representa el ateísmo, que es lo que es el Egipto o el rey del sur. Vimos que en el tiempo de 1798 era Napoleón en Francia, con la Revolución Francesa y todos los sucesos que pasaron durante ese periodo. Pero ahora, 1989, representa a lo que era la ex Unión Soviética, cuando el rey del sur contendió con él en ese tiempo, en el periodo de 1989. Y vemos que ese periodo también lo vemos que está testificado en la historia, aún como vemos en esta otra diapositiva, en la revista The Time, que nos habla de 1989, nos habla que es el año que define la historia del mundo hoy. Vemos que a partir de ese tiempo, el rey del norte contendió con el rey del sur, desmantelando lo que era la Unión Soviética, dejando solamente la cabeza de la ex Unión Soviética, que es Rusia. Todavía Rusia representa al rey del sur, pero simplemente la primera fase del desmantelamiento de lo que era la ex Unión Soviética con sus países satélites, todo eso fue desmantelado y verdaderamente el papado entró, inundó y se desbordó en ese periodo, dando así el comienzo del tiempo del fin para la historia final de nuestro tiempo, el tiempo de los 144,000, el tiempo cuando iba a ponerse en vigencia en un periodo, a partir de ese tiempo, en un periodo futuro, que es la iglesia triunfante, que eso es algo que también vamos a estar enseñando a partir de unas presentaciones a futuro. Pero esto vemos lo que pasó en ese periodo. Este es el 1989, representa el tiempo del fin. Y vemos que a partir de ese tiempo, nuevamente ahora vemos 7 sellos y 7 truenos nuevamente. Y vemos que nos dice en esta misma cita que leímos, vean, en Mensajes Selectos, página 59, año 1900, que nos dice: después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Y dice aquí, estas cosas se refieren a sucesos futuros, o sea, ahora, nosotros, que se revelarán a su debido tiempo. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le ha quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Y vemos que en la parte de hasta abajo nos dice la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Estos Mensajes Selectos, página 59, año 1900. Así que estos 7 truenos, cuando emitieron sus voces en el tiempo de Juan, no tan solo le dijo que representaban sucesos que iban a tomar lugar durante su tiempo, en el tiempo de la historia milerita, pero que iban a volver a ocurrir, o que eran sucesos futuros que iban a ser revelados a su debido tiempo, así como lo fueron en la historia primera, en el tiempo cuando surgió el adventismo, en el tiempo de los mileritas. Así que esto representa ese mensaje,
Y estos son los 7 truenos y los 7 sellos nuevamente repetidos en nuestra historia. Y vemos ahora, al verlos en la línea de tiempo, pero ahora en nuestra historia, en nuestro tiempo, vemos esto. Vemos que dice, esto se refiere a eventos futuros que se revelarán en su orden. O sea, hablando de nuestro tiempo. Nuevamente vemos en la línea de tiempo, 1989 es el tiempo del fin para la última generación que vive sobre la Tierra. Vemos que de ahí hay un incremento de la ciencia o hay un desellamiento de ese libro sello tras sello. Y vemos que de ahí en adelante se cumple también igual septiembre 11 de 2001. Vemos que desciende el ángel también de Apocalipsis 18. Y es cuando se le da poder al primer ángel que se empezó a predicar a partir de 1989 nuevamente. Y es también el tiempo cuando se le pone una restricción al Islam, como pasó también en la historia pasada, cuando fue la caída del Imperio Otomano y se le puso una restricción por los 4 poderes. De ahí vemos que los sucesos, el siguiente suceso o evento que iba a suceder en el 2004, vemos que es cuando, a partir de ese tiempo en adelante, es cuando comienza el mensaje a ser rechazado. Pero vemos también que las gráficas también vuelve a aparecer en el escenario de la historia justamente un tiempo antes de esa fecha. Y vemos, así como en la historia pasada, vemos las gráficas una vez aparecen nuevamente en el mismo periodo. Vemos que a partir de ahí se ve en el 2014, se ve el primer chasco en nuestro movimiento, en nuestra historia. Como saben ustedes, fue el tiempo cuando hubo la separación de los ministerios debido al malentendido acerca de las profecías, acerca de la aplicación de cómo se tenían que predicar o enseñar. Vemos que eso también fue una de las cosas que pasó también en abril 19 de 1844, al no entender realmente la profecía como tenían que entenderla y ver que no se había cumplido. Vemos un paralelo aquí. Obviamente no voy a entrar mucho en detalle porque toma más tiempo. Lo voy a hacer en otra presentación más adelante, pero vean que la siguiente es en el 2015 cuando se predica el mensaje del segundo ángel por primera vez. Vemos que es cuando sale a la luz el mensaje del cambio de los tiempos. Y es ahí cuando comienza o se empieza a predicar el mensaje del segundo ángel por primera vez. Vemos que llega el tiempo de agosto 15 de 2017, cuando, así como en agosto 15 de 1844, empieza el mensaje del clamor de medianoche, y es cuando se empieza a dar poder al mensaje del segundo ángel que llegó a partir del 2014. Así que de ahí vemos que ese periodo del 2014 al 2017 representa el tiempo de dilación que también fue el mismo periodo que pasó en el tiempo de la historia milerita, el tiempo de demora o el tiempo de dilación, donde empezó a haber fanatismo hasta el tiempo cuando llegó el mensaje del clamor de medianoche. Así que vemos que el último evento en esta sesión que estamos hablando representa al tiempo de la ley dominical, y vemos que es el tiempo cuando el tercer ángel llega y se le da y recibe el gran chasco el pueblo, y es el tiempo de la puerta cerrada, igual que en ese mismo periodo al principio de la historia. Así que esto, mis hermanos, representa también la parábola de las 10 vírgenes repetida, representa los 7 truenos, representa los 7 sellos que se iban a abrir a partir del tiempo del fin, y vemos que estos 7 sellos se abren en nuestra historia también, paso a paso, uno a uno, progresivamente. Así que esto es lo que vemos aquí. Vemos que ahora nos dice y nos sigue diciendo en esta otra diapositiva,
7 sellos y 7 truenos, nuevamente. En la parte de abajo, la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo, como pasó en la historia milerita y como ha pasado en nuestra historia. Esos sucesos se han delineado paso a paso. Y vean, la razón que se dieron esos, que no se tenían que entender completamente desde el principio, en la parte de rojo. Dice, no era mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debía necesariamente ser probada. Dice, el plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Así que la razón que hubo un chasco en nuestro periodo, en nuestra historia, esa separación al mismo tiempo que pasó en la historia milerita, fue que eso era necesario para que nuestra fe fuera probada, se viera realmente que si éramos verdaderos seguidores de Cristo, si íbamos a seguir fieles a la fe y que eso se iba a pasar para que hubiera una purificación dentro del pueblo de Dios, se quitara lo que era el tamo y dejara simplemente el grano, que es el que iba a quedarse para poder hacer esta obra. Y una vez que se hiciera esta obra de prueba, se iba a revelar, como dice en la parte de abajo, se iba a revelar, porque el propósito de Dios era que se hiciera una obra específica, la cual era la de la primera purificación del pueblo en este tiempo. Así como pasó en abril 19 de 1844, cuando sucedió la primera purificación en la historia milerita. Así que lo que quiero ilustrar aquí, vemos que nos dice en esta otra diapositiva acerca del último sello se abre. Y nos dice en esta otra diapositiva, lo que digo es esto, o lo que estoy hablando en realidad es esto, para que me entiendan, que así como el mensaje de Samuel Snow, que perfeccionó el mensaje que William Miller formuló y predicó, el cual era acerca del tiempo del juicio en Daniel 8:14, de la misma manera el mensaje que trae a la perfección, el mensaje de Daniel 11 del 40 al 45, tiene que tener las mismas características, ya que Cristo ilustra el fin desde el principio. En otras palabras, Él ilustra el fin del adventismo con el principio del adventismo. Ese es su sello particular, el cual comprueba que el mensaje que están escuchando es el que el pueblo de Dios ha estado esperando. El mensaje del séptimo sello complementa y perfecciona el mensaje original. Así que vemos que esto es lo que tiene que ocurrir ahora en nuestro tiempo. Todas estas cosas tienen que volver a suceder. Y vemos que finalmente ese mensaje ha llegado. Ese mensaje, como lo vemos, es un mensaje paralelo a esos eventos, y vemos que ahora esos mismos eventos tienen que volver a cumplirse. Y se han cumplido al pie de la letra, como ya lo enseñamos en la gráfica anterior que mostramos. Vemos que el mensaje ya ha llegado. Ese mensaje ya está aquí. Y vemos aquí, para que lo vean ilustrado. Ya hablamos que Cristo es el alfa y la omega. Y nos dice, 1798 representa el tiempo del fin. Y vemos que de ahí hay un incremento de la ciencia. Y llega agosto 11 de 1840, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 10
para darle poder al primer ángel que había llegado en 1798. Vemos que de ahí se ve la gráfica en mayo de 1842. En adelante vemos que se ve a la fecha de junio de 1842 cuando el mensaje comienza a ser rechazado. De ahí en nuestra línea vemos ahora que abril 19 de 1844 representa el primer chasco, cuando hubo la malinterpretación del tiempo en el tiempo de los mileritas. De ahí vemos que empieza el tiempo de espera. Y vemos que de ahí se ve un fanatismo, como podemos ver en la historia, que eso es lo que sucedió a partir del primer chasco. Empezó a haber movimientos, gente que empezó a enseñar cosas fanáticas. Y vemos que durante ese tiempo era el tiempo de espera en el cual ellos se encontraban. De ahí vemos que llega a agosto 15 de 1844. Y es cuando se da el clamor de medianoche. Ahí en ese tiempo es cuando llega la explicación del tiempo. Y es cuando Dios remueve su mano del error que habían cometido y se establece específicamente la fecha cuando iba a llegar o cuando se iba a cumplir la profecía que ellos venían predicando. Eso nos lleva a octubre 22 de 1844, cuando llega el tiempo del gran chasco, después de que ellos malentendieron la profecía acerca del juicio que iba a comenzar en el cielo y no aquí en la tierra. Así que vemos que estas cosas que vemos aquí sucedieron así como lo estamos enseñando, pero lo importante a entender aquí es de que esto, como lo estamos viendo, es un paralelo de nuestra historia y que en el mismo tiempo donde hubo la malinterpretación del tiempo y en el mismo tiempo donde se hace la explicación del tiempo, donde Dios remueve su mano, es también el tiempo donde nosotros tenemos que esperar estos mismos eventos. Así que veamos ahora cómo Cristo ilustra eso y nos enseña ahora que Él es la Omega. Él es el Alfa y ahora es la Omega. Y vemos nuevamente en 1989 en una manera ilustrada y haciéndolo más claro. Llega nuevamente el tiempo del fin. Esto es septiembre 11 del 2001. Igual baja el ángel de Apocalipsis 18 para darle poder al primer ángel. Vemos que nuevamente las gráficas aparecen un tiempo después, antes del 2004, en ese periodo anterior, antes a esas fechas. Vemos que el mensaje también comienza a ser rechazado. Vemos que, como nos dice aquí, el mensaje empieza a ser rechazado a partir de ahí en adelante. Vemos que el 2014 es cuando sucede el primer chasco en nuestro movimiento, en nuestra historia. Como ya lo vimos y ya lo mencioné en la diapositiva anterior, vemos que también en el periodo de nosotros, la malinterpretación tuvo también que ver acerca del tiempo. Ya no tiempo profético, ya que el ángel había dicho que el tiempo no iba a ser más, ya no iba a ser una profecía de tiempo de años, sino que iba a ser la malinterpretación de cómo se interpretan las profecías. En Daniel 7:25, como ya lo mencionamos en la serie del cambio de los tiempos, representa el calendario profético, la manera que se enseña la Biblia, la manera que se interpretan las profecías. La Biblia le denomina a eso como tiempos en Daniel 7:25, que el hombre de pecado, que el cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos proféticos, refiriéndose al calendario profético de Dios, al falsificar la manera que se interpretan las profecías. Vemos que eso es lo que pasó en nuestro tiempo con el chasco que sucedió acerca de cómo se interpretan las profecías, si son literales o espirituales, y el chasco en el libro de Joel
O sea, todo esto en realidad tiene un paralelo con el primer chasco de 1844. Y vemos que eso dio lugar al tiempo de espera en el cual habíamos estado durante a partir del 2014 hasta el tiempo cuando se dé el clamor de medianoche. Vemos que al igual que en el tiempo de los mileritas, se ha visto ese fanatismo, gente se ha levantado a enseñar todo tipo de falsedades, todo tipo de enseñanzas a partir de ese tiempo, como lo hemos visto. Vemos que ahora, a partir del 2017, vemos que se tiene que dar el clamor de medianoche. Y el mensaje tiene que ser el mismo mensaje que explica la explicación del tiempo que se malinterpretó en el 2014. Y ese es el tiempo cuando se remueve la mano de lo que pasó en ese tiempo. Eso es lo que se está explicando ahora. Realmente lo que pasó en ese tiempo fue la malinterpretación del tiempo, pero en este caso de los tiempos proféticos, en la manera de cómo se interpreta la profecía, si ya sea literal o simbólica. Vemos que eso nos lleva al tiempo de la ley dominical, haciendo un paralelo con octubre 22 de 1844. Así que esto en sí es, a grandes rasgos, lo que ha pasado, y esta es la repetición del mensaje, y eso donde se abre o se remueve la mano, es el tiempo cuando se abre el último sello para poder llevar a cabo la última obra que se tiene que hacer en nuestro movimiento, en nuestro pueblo, antes que Dios establezca a la iglesia o al pueblo que va a dar el último mensaje a lo que es el mundo. Ahora vemos el último sello se ha abierto. Y dice que vemos en la última parte de abajo, la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. Y eso fue cierto en el tiempo de los mileritas. El mensaje que dieron o la apertura del librito o del último sello en particular en el tiempo de agosto 15 de 1844 en adelante, es el tiempo cuando se enseñó acerca del tiempo y cuándo iba a suceder el juicio que estaban esperando. De la misma manera, la apertura de este librito tiene que ver también con el tiempo, que ya lo enseñamos, se refiere al mensaje de cómo se interpreta la Biblia, si ya sea espiritual o simbólica o literal, como ser representada en Daniel 7:25, y ya lo enseñamos en las presentaciones del cambio de los tiempos. Así que vemos que una vez que el último sello se abre, vemos que nos dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8, versículo del 1 al 5. Así que cuando abre este último sello, se ven los últimos eventos que suceden en el tiempo cuando la iglesia es purificada y cuando recibe el Espíritu Santo, recibe el tiempo de la purificación y de la unción del Espíritu para la obra final que el pueblo tiene que hacer. Así como en el tiempo pasado, en el tiempo de la historia milerita, a partir del periodo de cuando se dio el mensaje del clamor de medianoche, se vio la manifestación del poder de Dios en esos últimos momentos. Así también ahora en nuestro tiempo, llegamos a ese periodo cuando Dios va a derramar su Espíritu
sobre su pueblo, y eso representa el tiempo del fuego del altar, cuando Dios abre el último sello, cuando Jesús abre el último sello en el libro para enseñarnos en sí que fallamos después de haber ya sido probados. Ahora es cuando Cristo abre eso para poder así ahora completar la obra final que nos lleva al tiempo cuando tenemos que predicar este mensaje al mundo. Así que esto, mis hermanos, en realidad es la última verdad que ya ha sido revelada. Y los quiero dejar con esta cita que vemos aquí, que creo que es algo que tiene que incluirse en esta presentación, ya que representa a nosotros que hemos estado esperando esto. Y vean, Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden, como ya sabrán ustedes, los que me escuchan estas presentaciones. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan no en posesión de las autoridades eclesiásticas, no en los líderes, en los grandes hombres, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Vemos que nos dice, y en esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. Cuando se establece la iglesia triunfante finalmente sobre esta tierra, representando a aquellos que llevan el sello de Dios, que entienden el último mensaje y que están listos para predicar ese último mensaje. Dice, la pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu y lengua, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y vean, y la tierra será alumbrada de su gloria. Esto es Apocalipsis 18, del 1 al 3. Así que vemos que esa verdad ahora Dios nos las está confiando a ti y a mí. Ahora Dios ha abierto esa última verdad, ese último sello que tenemos que entender para que podamos ahora hacer la obra como se nos dice en los 7 truenos que el pueblo tenía que hacer y que no iba a ser revelada hasta que se hiciera. Así que ahora, ya después de que Dios ha hecho la primera purificación de su pueblo, ahora estamos listos para poder recibir esa verdad que ahora nos ha revelado, a remover su mano del error que se cometió en el 2014 y para que ahora podamos completar ese mensaje al ver la apertura del último sello, cuando Dios va a derramar su espíritu, cuando Dios va a hacer esa obra final entre nosotros, representados por los que tienen el mensaje final que se va a llevar al mundo entero. Así que si ustedes han recibido esta bendición, esperamos que hayan entendido, que vean si esto que se está hablando es realmente como se está enseñando, porque si lo es, entonces tienen ustedes un compromiso con Dios muy solemne para llevar a cabo en sus propias vidas, en sus propios corazones, y ustedes saben qué es lo que Dios demanda de ustedes. Así que esto, hermanos y hermanas que me escuchan, ha sido la apertura del 7º sello para nuestro tiempo, para el pueblo de Dios, en esta historia en la cual estamos ahora tú y yo viviendo. Esperamos que lo que se haya presentado aquí verdaderamente
haya sido de gran bendición, ya que todo esto en realidad representa las verdades originales. Como ya lo enseñamos, representan estas verdades ilustradas en las dos gráficas que representan la verdad para nosotros ahora, la verdad presente, la verdad final, y enseñadas por nuestro ministerio en la gloria del cuarto ángel. Así que esperamos que si han recibido esta bendición, si han visto que esto realmente tiene relevancia, les pedimos que nos ayuden para que puedan compartir este mensaje, estas presentaciones a través de las redes sociales para poder esparcir este mensaje con los hermanos y hermanas que no conocen realmente en el tiempo en el cual estamos viviendo. Espero que hagan su parte. Dios estableció este tiempo, providencialmente también ha hecho que gente utilice estos medios para alcanzar a las gentes por medio de estas cosas que Él ha provisto, para que el mensaje se expanda a más y más personas que necesitan escucharlo y que hagan la preparación, que entiendan y hagan esa preparación que Dios quiere que hagan, y de esa manera puedan ellos ser parte de esta última obra que Dios está llamando a hacer a aquellos que lo escuchan. Porque Él dice, el que tiene oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias o a su pueblo específicamente, a su pueblo final. Así que esto ha sido la presentación de la apertura del séptimo sello en nuestro ministerio, la gloria del cuarto ángel. Deseamos de corazón que ustedes hagan su parte, que se consagren, que estudien verdaderamente lo que se ha presentado y que hagan sentido de esto para que así Dios los utilice a ustedes y puedan ustedes hacer la obra que Dios les quiere encomendar ahora. Deseamos verdaderamente que tengan la bendición de Dios y que hayan sido bendecidos a través de estas presentaciones y de esta presentación en particular. Bendiciones de parte del Señor.